Bueno, muy buenas noches, son las 18 de la noche, estamos en Estrasburgo, Francia. Hoy vamos a comenzar Francisco Javier Vázquez Hernández y Eric Orlando Salas González, mi hermano. Quienes habla es Basilio Andrés Salas González, sobre el primer tema de lo que constituye este primer episodio de nuestro podcast, que se va a titular La diatriba entre las redes sociales y las ciencias aplicadas. Para eso vamos a hacer una pequeña introducción, esperando que hoy podamos proponerles preguntas interesantes, desarrollar y tener una conclusión. Quien comienza con este tema va a ser nuestro querido amigo Francisco. Francisco tiene en su mente este tema interesantísimo que nos va a permitir pues ahondar, profundizar y además llevarnos a nuestra cama un poco de lo que son estas reflexiones. Francisco, te cedo la palabra. Hola amigos, mi nombre es Francisco, bienvenidos a este nuevo episodio o el primero de nuestra idea de hacer nuestro podcast para hablar de cosas interesantes. Bueno, este tema me parece que es muy actual, que todos podemos tener una opinión sobre esto porque lo vivimos día a día con nuestra relación que tenemos con las redes sociales y la necesidad que tiene la sociedad por personas que están realmente que han tenido una formación y que esa ciencia aplicada, esa ciencia que viene desde un origen filosófico y que han sido aplicadas hacia diferentes materias, esa misma diferencia entre lo que gana, por ejemplo, el presupuesto mensual que tiene un influencer o una persona que se dedica a postear en las redes sociales con una persona que ha dedicado su vida a estudiar una ciencia y que nosotros como sociedad deberíamos valorar muchísimo más. Ya, claro, estoy haciendo la introducción con mi opinión personal, pero creo que cada uno puede tener una opinión propia acerca de este tema. Entonces, el tema siguiente es: ¿qué piensan ustedes? ¿Debe ganar más un influencer en redes sociales o un médico que está en primera línea defendiendo, ayudando a los pacientes a sobrevivir y a llevar una mejor vida dentro de su enfermedad? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Sí, tomo la palabra. Yo soy Eric, el hermano perdón, de Basilio Andrés. Y bueno, lo que yo pienso es que voy a tomar una posición contraria al argumento de que puede ser pagada una persona más que la otra por un influencer, en este caso, que un médico, por ejemplo, o cualquier otra profesión que requiera un alto nivel de vocación o profesional. Y el hecho es, y me pongo totalmente en el extremo, porque no me cabe en la cabeza el hecho de que un jugador de fútbol, un influencer, en este caso estamos hablando de un influencer, tenga más algo que no es tangible, algo que por el solo hecho de producir alguna emoción, algún entretenimiento, sea lo mismo, por ejemplo, de un bombero o de un policía en las correccionales, que se encargan el primero de meterse en llamas a salvar a cualquier persona, a cualquier niña, a cualquier anciana. Se meten o se introducen en una casa en llamas, sofocados, arriesgan sus vidas, obviamente
están comprometiendo su futuro. En el segundo caso, con el de un policía correccional que también arriesga su vida con criminales de alto calibre, etcétera, a un influencer que lo que hace es hablar y teorizar. Todos podemos pensar, todos podemos leer. Aunque el influencer es importante, no creo que, por supuesto, se le deba pagar igual que un profesional u otra persona. Eso es lo que yo pienso. Bueno, digamos, a la hora de establecer cuáles son las preguntas más interesantes que quizás hoy le demos no solamente respuestas, porque quizás es muy difícil, aunque todos ya tenemos como una respuesta anticipada, ¿no? Nosotros ya quizás nuestro corazón nos indique que un médico debería ganar más, o que un bombero debería ganar más. Totalmente. Hay una gran dificultad para entender por qué sucede que el influencer sí gana más. Y sin embargo, sigue ganando más porque aunque pensemos que el médico debe ganar más, no hacemos nada en sentido práctico para que gane más, porque en teoría todo está en nuestras manos, ¿no? Sí, yo creo que más bien actualmente nosotros tenemos una necesidad que la sacia el influencer a nivel de sociedad, que no lo sacia el médico. O sea, es una necesidad que podemos pagar un poco más de dinero por sentirnos bien en un momento de aburrimiento en nuestro día a día cotidiano, y por eso es que invertimos muchísimo más dinero en el entretenimiento inmediato a invertir dinero en una necesidad que trasciende de nuestra vida, pues. O sea, para mí esto tiene mucha relación con la inmediatez. Nosotros somos actualmente en nuestra sociedad somos seres inmediatos, necesitamos una satisfacción y muchas cosas a nivel publicitario. Vemos que se fundamentan ellos bombardear muchísima publicidad solo para satisfacer una necesidad inmediata. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es una masa grande que tiene esa necesidad y por lo tanto arriesga su salario, arriesga su dinero por satisfacer esa necesidad. Cuando nosotros vemos que la necesidad de estar saludable, de invertir en nuestra salud, de un futuro tener herramientas para poder seguir nuestra vida de forma sana, eso no lo vemos como algo que nosotros nos motive para trabajar diario, para recibir nuestro salario. Entonces, para mí, nuestra sociedad actualmente necesita una satisfacción inmediata por encima de una inversión a futuro. En ese sentido, establezco la primera pregunta, que aunque ya hayamos mencionado algunas, pero ¿en qué momento esto lo podríamos determinar incluso de forma espontánea, pero en qué momento es que decidimos que lo que es primordial, lo que es fundamental, ya derivó a ser algo de segundo plano? Acabas de decir, mi salud, bueno, ya veré. Sí, creo que es algo interesante que lo menciones de esa manera, porque es lo primordial, ¿qué es lo que más necesitamos inmediatamente? Hay una teoría, de hecho, que es la pirámide de Maslow. Sí. Donde incluso, de hecho, de eso se basan muchas novelas, mucho arte, muchas ciencias sociales. Se basan en el hecho de que tenemos, por ejemplo, en el primer eslabón, creo, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado, sí. Hay un cierto número de niveles, no los recuerdo ahora todos a la perfección, pero el nivel básico son los fisiológicos. Claro. Entonces tenemos la necesidad de comer, tenemos la necesidad de ir al baño, de orinar,
conocer. de tener sexo. Esas Exacto. son necesidades fisiológicas. Fisiológica. Después vienen las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad es el siguiente eslabón. Es decir, necesitamos sentirnos seguros en un ambiente donde sentimos que nuestra integridad física y psicológica no es segura. Vamos a sentirnos, pues, como ya lo he dicho, inseguros. Así que el primer eslabón es no satisfacer nuestras necesidades. El segundo eslabón es la seguridad. Después viene el tercer eslabón, que es de las relaciones sociales. Sí. Por ejemplo, tú puedes amar a alguien o ser amado, y esto es aparentemente un sentimiento de pertenencia, es decir, que tú perteneces a un grupo social. Uh-huh. Ya has pasado 2 eslabones. En fin, No, pero continúa, por favor. ustedes me corrigen porque no me acuerdo exactamente. No, yo que te voy a corregir, yo no tengo ni puta idea de lo que tú estás hablando. El último eslabón, pero es una cosa de que, o sea, yo no estoy, parafraseándolo porque no me acuerdo exactamente cómo es. El último eslabón es la actualización, es decir, cuando has alcanzado todos los niveles, te sientes verdaderamente realizado, lo que quieres es más. Sí. Quieres actualizarte más. Sí. En las sociedades avanzadas, el proceso de la actualización es lo que más se da. Pero si tú derrumbas la pirámide y atacas a una persona por lo fisiológico o por Okay. estás derrumbando a la persona, estás dando una zancadilla, como se dice. Claro, entiendo. Y ya no puede querer otra cosa, lo que va a querer es o lo fisiológico, o lo de la pertenencia, o lo otro. Entonces yo pienso que los bomberos, los médicos en este caso, que es el tema, yo me desvié, pero los médicos, ellos están atendiendo una necesidad fisiológica. Sí. Sin esa no puedes tener nada más. Sí, exacto. Si tú tienes un problema en el corazón, te falta oxígeno para el cerebro, que es lo que te permite pensar. Así que sí, aquí sí soy bastante pragmático, porque yo creo que los cirujanos están atacando algo tangible, físico, maquiavélico. Exacto. Bueno, Eso yo tengo 2 cosas que decir con respecto a eso. Sí. Yo creo que no te desviaste del tema, porque yo considero que todo este tema es antropológico, o sea, tiene que ver mucho más con el ser humano y todo este tipo de estructura social. ¿Qué pasa? Que Maslow, cuando empezó a desarrollar su pirámide, tenía una filosofía social, o sea, en la sociología, él necesitaba entender cómo actúa la sociedad. ¿Ok? Entonces, nosotros como personas que venimos de la filosofía griega, que fueron los principales que empezaron a desarrollar Correcto. todo este tipo de estructura social occidental, ¿ok? Somos hijos de una estructura aristotélica que Aristóteles planteaba la sociedad con sus diferentes divisiones, y hasta el mismo Platón, o sea, porque los dos coincidían en ese aspecto. La sociedad tiene que estar organizada, ¿sí? Organizada entre los trabajadores, los guerreros y Sí. los filósofos, Sí, ¿ok? sí, sí. Entonces Eso es algo muy interesante que dices, esas sí, 3 sí. divisiones. Eso como Está- dice Woody Allen en Ants. Sí, están los obreros que utilizan su mano de obra propia, Sí. ¿sí? O sea, su mano de obra, cuando hablo de mano de obra, digo su mismo trabajo utilizando su cuerpo, ¿sí? Físico, o sea, un trabajo físico. Esos son los obreros. Cuando hablo de los políticos, mentira, no, los políticos ya son los filósofos. Los segundos serían, dije, obreros, guerreros. Eso es sumamente importante en una sociedad. En una Los sociedad, guerreros sí, que sí. defiendan. Seguridad. Exactamente, los guerreros que defiendan el Estado. Por eso es que actualmente nosotros todavía formamos parte de esta necesidad de seguridad. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Necesitamos que haya un Estado que tenga, si se puede decir, poder bélico, ¿sí? Pero también está la tercera parte, que es la
los filósofos, los inteligentes, los que estudian y proponen las leyes para ordenar la sociedad. Todo es cosmos. O sea, el cosmos significa el orden. Necesitamos tener una sociedad ordenada, por lo tanto, una cosa se relaciona con otra, ¿ok? Entonces, jerarquizada. claro, ¿qué pasa con Maslow? Que él utiliza todo este pensamiento aristotélico descendiente occidental para estructurar la sociedad como unas necesidades básicas y así sucesivamente hasta, este es el segundo punto que quiero proponer, la trascendencia. ¿Sí? Es muy necesario e inherente al ser humano ser trascendente con respecto a las bases que fundamentan la sociedad. Por eso es que para mí este tipo de beneficio actual que recibe económicamente el influencer, para volver otra vez al tema, es un beneficio que es temporal. Es temporal, o sea, no es un beneficio trascendente. No es un beneficio que va a llegar. No trasciende. Exacto, o sea, es algo que actualmente nosotros vivimos y bueno, nosotros como sociedad tenemos este tipo de consecuencias, pero yo creo que, ojo, o sea, quiero aclarar que es mi opinión personal, creo que esto no es algo que va a durar, va a perdurar en el tiempo, sino es algo que tiene su fin y va a llegar un momento en donde ya esto no nos va a satisfacer. Ahora, entiendo. Andrés quiere decir algo, ¿sí? No, Andrés soy yo, por si una mosca. Hay dos preguntas que quiero plantear. Justamente, ¿cuál es la necesidad de los guerreros hoy día? Pues yo creo que es un tema que palpita en el corazón de quienes se preocupan porque algo que es tan cliché como la paz se imponga. Porque aunque nuestras sociedades hoy día se hayan construido gracias a la guerra, yo creo que la guerra ya no se justifica. Eso es lo que yo... bueno, no se justifica, no estoy diciendo algo como que yo lo piense así, sino que yo estoy seguro que una gran inquietud es el hecho de que nosotros necesitemos todavía fuerzas armadas para defender la frontera, que nosotros necesitamos todavía una policía nacional, estatal, municipal, regional, como la quieran llamar, para controlar a los ciudadanos, como déficit de que el pensamiento no es capaz de educar y formar a los ciudadanos para comportarse de forma correcta, ¿no? Como los anarquistas de Proudhon. Entonces, el hecho de que tú no seas capaz de autogestionar tu espacio vital e incluso de comportarte de una forma correcta según la ética, y no solamente la moral, sino la ética, tus propias pulsiones. O sea, finalmente no estamos tan civilizados, estamos tecnologizados, pero no civilizados. El hecho de no poder respetar no solo tu propio espacio vital, porque no somos capaces ni siquiera de asegurar nuestra propia supervivencia, sino y respetamos a nuestro vecino, ¿verdad? Porque incluso ponemos la radio o la música más alta de lo que debemos sin que nos importe, no usamos ya no se usan audífonos en el metro o en el tram, o sea, siempre irrespetamos de la forma más mínima el espacio vital del otro, hasta que los niveles de agresión suben a un punto, ¿no? Una escalada de que no respetamos ni siquiera un pensamiento político diferente o un pensamiento religioso diferente. Eso siempre ha existido, pero entonces no hemos resuelto esa problemática, esa contradicción en nuestra sociedad. Todavía, a pesar de que el siglo XX debió haber zanjado esas diferencias, el siglo XXI parece ser una réplica. Por ahora ha sido una réplica con una gran diferencia, y es que ahora tenemos más poder porque la tecnología con las redes sociales nos permite el poder hacer daño de una forma incluso numérica, digital. Es decir, tú le dices a una influencer, oye, estás muy gorda o
o pareces un tipo porque está definida, ¿verdad? Ujú. Entonces la ofendes y la tipa ahora se siente ofendida y todo el mundo dice, bueno, la generación de cristal parece que es mentira, pero yo no creo que sea mentira. A mí no me parece, digamos, lo que es tendencia no me parece ficticio, me parece que es real. Ahora, no se pueden sentar las bases de una gran preocupación social a resolver antes que resolver la pandemia, sino que debemos establecer prioridades y saber de dónde vienen esas inquietudes. Eso es lo que quiero decir, solamente es eso. Ahora, eso no nos permite todavía, lo que quiero decir, y son ejemplos un poco al azar, un poco aleatorios, para decir que por ejemplo, esa parte de los guerreros de la seguridad nacional o de la seguridad global debería, y eso es el ideal, debería ser prescindible. Y debería ser prescindible porque si un ciudadano se comporta de forma adecuada, no deberíamos tener, porque ¿qué otra amenaza más que el hombre para el hombre existe hoy día? Sí, eso es una teoría sí, social sí, también, sí. que el hombre es el lobo del hombre. O sea, no hay nadie que pueda influenciar más en cómo se desenvuelve el hombre en la sociedad que el mismo hombre. Por eso es que nosotros podemos preguntarnos, ¿quién es mi enemigo? ¿Quién es mi enemigo? ¿Aquel o yo? Muchas veces somos nosotros mismos quien nos saboteamos y quien hacemos cosas que no queremos, pero es porque este tipo de sabotaje forma parte de la misma antropología. Yo lo que quiero es volver al tema, o sea, volver de nuevo a preguntarnos. Uh-huh. Nosotros como sociedad, ¿sí? Nosotros como no sé, aquí tomando un poco, sí, por las Navidades, celebrando ¡Feliz Navidad! Nuestro momento juntos después de tanto tiempo, nosotros amigos y ustedes allá escuchándonos, celebrando esta época de reunión familiar. Yo quisiera preguntarles a ustedes y quisiera preguntarnos a todos. Uh-huh. ¿Es necesario satisfacer estas necesidades inmediatas y mutilar nuestro futuro? No sé, estamos haciéndonos daño. Yo lo que tengo que decir, yo sé que es un poco de... Hay que tomar un poco, entonces ya hemos hablado de las pirámides, hemos hablado que incluso... Yo hablé de las pirámides, quiero decir. Francisco habló un poco del cosmos, si puedo resumir un poco de que el humano necesita tener todo en orden. Sí. Mi hermano Basilio Andrés habló de un poco de la... ¿me puedes...? No tengo ni puta idea qué dice. De los guerreros, dijiste De las hormigas de Woody Allen. Claro. No, pero hay algo denso también, pero es que no No importa, la gente lo sabe. Ok. Entonces, ¿qué digo? No sé. ¿Cuál es tu conclusión? O sea, si es que tienes una conclusión. Sí, yo creo que como dice Andrés, o sea, nuestras conclusiones tienen que venir de nuestro debate. O sea, el debate que estamos planteando forma parte de la misma conclusión. Para mí, me parece muy importante que nos preguntemos, ya solamente con la conciencia, ya solamente con el estar aquí y ahora en este momento y saber que está pasando algo, ya es un plus, ya es algo diferente con aquellos que viven por la inercia. Sí, el tema es que nuestra sociedad vive del bombardeo publicitario, vive de la necesidad, por ejemplo, de consumir este contenido de memes. No sé, necesitamos todos los días ver Netflix,
necesitamos ver algo que nos mantenga entretenidos, algo que nos disperse, ¿sí? Sí. Y de verdad que nosotros, yo lo hablo como desde nuestra sociedad occidental, ¿ok? Sí. Porque nuestra sociedad occidental es muy dispersa. Si nosotros vemos la sociedad oriental, vemos que existen estos diferentes tipos de meditación, que lo podemos ver tanto en el yoga, lo podemos ver en el hinduismo, lo podemos ver en el budismo. O sea, Sí. hay diferentes tipos de meditación, pero claro, ¿qué pasa? Que esta sociedad oriental busca descubrir el ser humano desde la interioridad del ser. Nosotros como occidentales somos exterioridad. Somos totalmente lo que venga de afuera, que nos Sí. satisfaga temporalmente. Eso es mi religión, si lo podemos Sí, decir sí, sí. de alguna Pero manera, el ¿sí? hedonismo sí es occidental, pero existen otras corrientes. Bueno, en fin. Sí, o sea, al final lo que quiero es dejar claro que nuestra necesidad de satisfacción inmediata nos ha hecho nos ha mutilado como ser humano. Nosotros tenemos que, como bien lo decía Basilio acerca del hedonismo, nosotros tenemos que ser conscientes que no somos seres hedonistas únicamente, sino también somos seres apolónicos. O sea, si nos vamos a la definición de lo que es ser apolónico, es un ser racional. Un ser hedonista o dionisíaco, si vamos a nuestra tradición occidental que nace en la Grecia antigua, el Dionisio era un dios que creía, o sea, dentro de sus creencias era que el placer inmediato era nuestra vida. Nosotros necesitamos, para Dionisio, necesitamos tener un placer inmediato. Necesitamos tener placer sexual, tener placer corporal, tener placer bebiendo vino, o sea, teniendo cosas que nos den satisfacción inmediata. Ahora, Apolo era un ser racional, ¿sí? Entonces está la emoción y está la razón. Esta es la diatriba que nosotros elegimos el tema de nuestro podcast como una diatriba Entre las redes sociales y las ciencias aplicadas. y las ciencias aplicadas, ¿verdad? Entonces, nuestra diatriba desde la Grecia antigua es la razón y la emoción, ¿sí? Entonces, nosotros somos seres racionales o emocionales. Yo quiero decir que somos los dos, tanto emocionales como racionales. Entonces, por lo tanto, debemos tener un equilibrio entre la razón y la emoción. No sé qué piensa usted. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero querías decir algo. Sí me acuerdo un poco de la generación de cristal, como mi hermano lo ha dicho anteriormente. Yo creo que sí es cierto. Recientemente, bueno, sé que no viene al caso, pero sí es cierto que no está directamente relacionado, pero sí creo que cuando alguien practica alguna disciplina, ¿sí?, la tiende a mezclar con otra, ¿ok? Y lo que pienso al respecto es que, por ejemplo, Por favor. Ajá, Hay un muéstrame el libro. hay un libro aquí. Nosotros le vamos a Lo que poner están el libro en la escuchando y lo descripción. están viendo, Eric está mostrando un libro que se llama Guns, Germs and Steel. Pistola, gérmenes y hierro. Así se llama. Armas, gérmenes y hierro. ¿Quién es el Ok. autor? Jagged Diamond. Ok. Eso lo vamos a poner en la descripción sin ningún problema. Y esto es es la fuente, es una de las cosas de que yo creo que Andrés estaba hablando anteriormente,
de un poco de de por qué alguien tiene que ser pagado, por ejemplo. O bueno, no sé si es eso, pero y de Francisco también, un poco haciendo una síntesis, yo creo. Y estoy de acuerdo con eso, porque alguien tiene que ser pagado por algo que no es tangible. Y si es lo inverso, porque alguien necesita lo intangible para hacerlo tangible. Es decir, a veces hay que invertir la pirámide y decir, capaz, lo que necesitamos para alcanzar nuestras necesidades básicas es una motivación. Porque la motivación te ayuda a salir de las peores situaciones, si se puede decir así. Entonces capaz la pirámide se invierte, la pirámide de Maslow se invierte. Y hay que comenzar por el motivo. Muy bien. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que dice. Ahora, ¿qué dice Andrés? Bueno, yo lo que pienso ya para poder cerrar el podcast de hoy, el podcast de hoy. Hoy viene un podcast. Para mí hoy es una empresa de cine. Bueno, entonces porque hay la gran cinematografía es uno de los temas que va a venir próximamente. Es justamente entender que el hecho de establecer esta diatriba no significa que estemos priorizando un comportamiento por delante del otro. Ambos yo creo que son comportamientos humanos. Yo creo que estamos de acuerdo, por lo menos en plantearnos por qué sucede una cosa y la otra. El gran desprestigio de la inmediatez es la poca trascendencia que pueda tener, pero lo inmediato también es necesario. Porque necesitamos lo de hoy y lo de dentro de 1000 años. Necesitamos ambas cosas. El hecho es saber aplicar las dosis necesarias para que lo trascendental no oprima a lo inmediato ni lo inmediato a lo trascendental. Sin embargo, me parece que también es importante que sepamos que un influencer quizás en nuestros días pueda ser muy útil porque estamos en épocas de claustros, de encerramiento total. claro. Que el sexo siempre ha sido tema de prohibición, de interdicción, y que no necesariamente es algo pecaminoso. O sea, creo que ese germen, justamente, como lo dice tu libro, en el título, nada más porque no he leído ese libro, pero el germen del que el sexo, el tabú del que el sexo siempre nos contamina de una u otra forma, desprestigia la labor de lo que pueda hacer una persona. Es decir, yo lo dejo abierto. Por supuesto, eso no se puede comparar con la labor de una persona que está en primera línea confrontándose a alguien que cura, a alguien que está contaminada de COVID-19. No, pero ¿por qué? Es por una comparación, porque hay una vara que mide lo moral, o porque la trascendencia se mide más o menos de acuerdo